Bueno, todo el mundo sabemos lo que es un retrato hablado, ¿no? Es esta técnica pericial que se utiliza para la construcción de sospechosos a partir de la descripción verbal de una víctima o de un testigo. Ese, por ejemplo, es el caso de unas prostitutas VIP que ponían un fármaco en la bebida de sus clientes para ponerlos en estado de inconsciencia y así poder robarles más fácilmente, ¿no? Creo que hasta un sencillo o algo así. Pero esta es la técnica que se utiliza, la descripción verbal, pero técnicamente hablando no se llama retrato hablado, ¿no? El tecnicismo correcto es retrato compuesto, forense, dice como de la forma en que me voy a estar refiriendo a lo largo de la presentación. Sigue, por favor. Una de las características del retrato compuesto pues, es el bajo nivel de reconocimiento que tiene. Los estudios de laboratorio muestran que, por ejemplo, los retratos que se hacen artísticamente, es decir, con un perito artista o con sistemas mecánicos, apenas el nivel de reconocimiento oscila entre el 10 y el 15%. Y los sistemas más modernos, recientes, informáticos, con software especiales, están entre el 20 y el 25%. Es decir, la probabilidad de reconocer a una persona a partir de un retrato hablado, ya sea mecánico, artístico o informático, pues es relativamente baja. No hay un gran espacio que se necesita para que se perciba. Una de las técnicas que se ha incorporado a la investigación policial, que surge de la investigación en memoria humana, en psicología, es esta técnica que se llama entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva ha sido diseñada por estos investigadores en los años 80, que ellos propusieron una alternativa a la entrevista policíaca común, que muchas veces era preguntas y respuestas cerradas, o en algunos casos entrevista bajo hipnosis, lo cual también genera muchos problemas, pero estos investigadores generaron una técnica que está basada en técnicas de comunicación con la víctima o con el testigo, técnicas de rapport y algunas técnicas de mnemotécnicas basadas en la investigación de memoria humana. Por ejemplo, hay una parte que se llama reconstrucción del contexto, en el cual a la víctima o al testigo de eventos delictivos se le pide que mentalmente recree el lugar donde tuvieron lugar los hechos, por ejemplo, que diga cuál era el olor que había, cuáles eran los sonidos que se podían escuchar, cuál era la temperatura. Es una reconstrucción mental del contexto y otras técnicas que podría ahondar más adelante, pero es una técnica que ha demostrado la eficacia. Una de las características que se ha investigado recientemente y que está relacionado directamente con la investigación que estoy haciendo es las entrevistas cognitivas repetidas. Se ha encontrado que con el procedimiento común de interrogar a los testigos, a las víctimas, es hacer un interrogatorio, sea el interrogatorio policíaco común o sea la entrevista cognitiva, pero solo una vez. Lo que demuestran las investigaciones más recientes es que entrevistar más de una vez a un testigo, a una víctima, puede ayudar a mejorar su recuerdo. Puede aumentar el nivel de recuerdo que tiene la víctima de la primera entrevista a la segunda entrevista. Esta, por ejemplo, es una investigación en la cual a un grupo de participantes los entrevistan inmediatamente después o a los 2 días, inmediatamente después o a los 7 días, inmediatamente después y luego a los 9 días. Y lo que encuentran en los 3 grupos es que hay un incremento significativo de la primera entrevista a la segunda. Hay un aumento también de los errores, pero no es de la misma magnitud que los recuerdos positivos o los detalles exactos. ¿Sí? La entrevista cognitiva, una modificación de la entrevista cognitiva también se ha aplicado a la realización de retratos compuestos con relativo éxito. Hay investigaciones recientes que muestran que cierta adaptación de la entrevista cognitiva puede aumentar el nivel de parecido entre target face o el rostro target y un retrato hablado. En esta investigación utilizaron 2 técnicas de entrevista, la que generó el mayor número de recuerdos exactos, precisos, de hits, es esta que fue realizada con un tipo de entrevista que se llama entrevista cognitivo holística, que más adelante les voy a detallar. ¿La que sigue? En México se ha desarrollado un sistema de retrato compuesto muy interesante que se llama CARMIX. Este retrato compuesto está basado el objetivo de esta investigación, que fue llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y la Procuraduría General de Justicia, fue un estudio de más de 2.800 individuos de México, de diferentes regiones, y el objetivo era obtener una serie de medidas antropométricas del rostro
para obtener cuáles eran los rasgos más significativos, los rasgos más prominentes, los rasgos más característicos de la población mexicana. Se fotografiaron a estos individuos, más de 2000 de frente y de perfil, a los cuales se les sometió a una serie de evaluaciones antropométricas del rostro para obtener un acervo que se llamó Caramex. ¿Aquí, por favor? Ese acervo sirve para realizar los retratos compuestos, que es el que actualmente utiliza la Procuraduría. Estos retratos, o este sistema que se llama Caramex, está compuesto por una serie de rasgos que son los rasgos más prototípicos de la población mexicana, basado en este estudio antropológico. Se utiliza este programa Photoshop para hacer estos retratos siguiendo las instrucciones del testigo o de las víctimas. Él selecciona los rasgos, selecciona por ejemplo el cabello, se hacen correcciones de color, de forma, y de esa manera se puede llegar a la construcción de un retrato compuesto. La diferencia entre el retrato hecho a lápiz o un perito artista y ahora con el sistema Caramex pues es considerable, ¿no? De acuerdo a la investigación que hicieron en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, este sería el rostro promedio del mexicano, ¿no? No es que exista esta persona, sino más bien es que tiene la nariz promedio, la boca promedio, los ojos promedio. Es decir, son los rasgos, es como los rasgos más representativos del mexicano, ¿no? Por lo menos entre 40 y 45 años, mexicano, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la hipótesis que nosotros estamos trabajando en esta investigación es muy sencilla, ¿no? Nuestra hipótesis es repetir las entrevistas cognitivas empleadas para la elaboración de retratos compuestos mejorará el reconocimiento de los mismos. Es decir, no es suficiente una sola entrevista cognitiva para realizar un retrato compuesto, sino que se requiere más de una, por ejemplo, dos, para mejorar el nivel de reconocimiento de los mismos. ¿Sí? Entonces, para este primer experimento utilizamos a 15 estudiantes de la Facultad de Psicología y los estímulos que utilizamos fueron 5 fotografías del rostro de políticos mexicanos obtenidos de internet de forma, ¿cómo se llama? Sin expresión facial alguna, con la expresión más natural posible, y estos fueron los políticos. ¿Cuál fue el procedimiento? Nuestro procedimiento constó de 3 grupos. Un grupo fue entrevistado con una entrevista cognitiva, otro con una entrevista cognitiva holística y el otro no tuvo ningún tipo de entrevista, que fue nuestro grupo control. A los participantes de este grupo se les presentó el rostro, que era desconocido para ellos, durante 1 minuto. 10 minutos después se les aplicó una entrevista cognitiva, 24 minutos después se aplicó o se realizó el primer retrato compuesto. Después de ese retrato compuesto se repitió el ciclo, 10 minutos después se realizó la segunda entrevista cognitiva y 24 minutos después el segundo retrato compuesto. Lo mismo exactamente con el mismo procedimiento del grupo de entrevista, lo único que varió fue la entrevista cognitiva que se utilizó, que ahorita les voy a decir en qué consiste, la que sigue. La entrevista cognitiva está compuesta de 3 etapas para la construcción de retratos compuestos. Hay una etapa que se llama reconstrucción del contexto, en la cual se le pide al participante que recuerde qué emociones o qué pensamientos pasaron por su cabeza mientras observaba ese rostro, si le molestó, si le parecía desagradable, etcétera, etcétera. La otra es recuerdo libre, y aquí se le pide que describa con el mayor detalle que pueda el rostro que observa. En la tercera fase es recuerdo con claves, y aquí se le da una serie de claves para ayudar al participante a recordar de forma manera el rostro. Por ejemplo, en el caso del cabello se le dice qué tan largo era el cabello de la persona que observaste, era corto, era mediano, qué color era negro, era rubio, era castaño, cómo era el tipo, era rizado, era lacio, era ondulado, cómo estaba peinado, de lado, hacia arriba, en punta, rapado, etcétera, etcétera. Estas son claves que pueden ayudarle al participante a recordar de mejor manera el rostro. Lo mismo, la entrevista cognitiva tiene las mismas etapas, excepto que hay una etapa extra que se llama evaluación de la personalidad, en la cual se le pide al participante: yo sé que no conoces a la persona que observaste, pero por el rostro dime qué tan amigable te parece que es esa persona, ¿no? Una escala de 1 al 7, una escala Likert, qué tan dominante te pareció o qué tan inteligente te pareció. Son 7 escalas que se le proporcionan. Investigación básica muestra que este tipo de estrategias ayuda a mejorar el recuerdo de un rostro. Estos son los resultados del grupo de sin entrevista. Este es el rostro que se utilizó. Este es el primer retrato hecho, el primer retrato compuesto. El segundo, lo que hicimos nosotros también fue con un software especial hacer un promedio de estos dos y generar un tercer retrato compuesto. Investigaciones anteriores han mostrado que personas diferentes que hacen un mismo retrato hablando del mismo sospechoso, si esos 2 retratos se promedian con un software especial, el promedio de esos retratos es mucho mejor que cualquiera de los 2 individuales. Finalmente, nuestro
operador del sistema Caramex hizo una copia, estos son de memoria, pero estos dos, este es el promedio, esta es una copia directa observando el rostro. ¿Sí? En total, por cada rostro obtuvimos 10 retratos, 3 pertenecieron al grupo de cine entrevista, 3 al grupo de entrevista cognitiva y 3 al grupo de entrevista cognitiva holística y más una copia. ¿Sí? Para evaluar estos retratos fueron sometidos a una tarea de igualación a la muestra, en la cual a otro grupo de participantes distintos se les mostraba durante 300 milisegundos el rostro y después se les mostraban estos pares de rostros que pertenecían a alguno de las entrevistas, y la tarea del participante era decidir cuál de estos pares de rostros que se les presentaba era el que más parecía a la persona que había observado previamente. Entonces, si consideraban que el de la derecha, tenían que presionar el botón de la computadora derecho o la tecla de dirección izquierda en caso de que consideraran que el anterior. La tarea se presentó en 3 bloques. En el primer bloque se presentaron todos los retratos hablados realizados en el ensayo 1. En el bloque 2 todos los retratos compuestos hechos en el ensayo 2. Y en el bloque 3 todos los promedios. Siempre estuvo presente la copia directa en estos bloques. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que no hay diferencias significativas, no encontramos diferencias significativas entre realizar un primer retrato compuesto o un segundo o el promedio. Básicamente lo que estamos diciendo es que con esta técnica no es insensible si se realiza un primer retrato o un segundo retrato o incluso un promedio. El único factor significativo que encontramos fue que el promedio, realizar la copia con los retratos compuestos fue superior a cualquiera de las técnicas de entrevista. En un segundo experimento nosotros utilizamos rostros de futbolistas de la selección mexicana. Lo probamos con chicas de psicología que no conocen o que manifestaron no conocer a ninguno de los rostros que se les presentaron, y probamos además 3 tipos diferentes de programas: el mexicano, Caramex, otro que se utiliza en Estados Unidos que se llama Faces, y otro que se utiliza en en Reino Unido que se llama Evofit. Estos sistemas fueron probados con una metodología diferente. Se les presentó a los participantes durante 1 minuto el rostro, inmediatamente después hicieron una entrevista cognitiva, 2 días después hicieron una segunda entrevista cognitiva y inmediatamente después hicieron un retrato compuesto. Lo mismo para los demás sistemas, para Faces y Evofit. Aquí no hicimos 2 retratos compuestos, solamente hicimos uno, y lo que sí repetimos fueron las entrevistas cognitivas. El análisis de las respuestas verbales lo que nos mostró fue que hubo un incremento en el número de respuestas precisas del primer ensayo al segundo. Es decir, los participantes pudieron proporcionar más datos correctos del rostro del primer ensayo al segundo, y eso fue estadísticamente significativo. Lo que también encontramos fue que las respuestas incorrectas, es decir, un grupo de jueces que observó los rostros los rostros que utilizamos como estímulos, hizo una lista objetiva, es decir, observando los rostros, describieron cada uno de estos rostros, y esa lista nos sirvió a nosotros para confrontarla con los participantes que hacían la descripción de memoria. Y las respuestas incorrectas fueron aquellas donde nuestros jueces decían: esta persona tiene el cabello rizado, y nuestros participantes decían: tiene cabello lacio. Es una respuesta incorrecta. Y por ejemplo las respuestas ambiguas eran: esta persona tiene una nariz promedio, o ojos normales, o ni muy cortos ni muy largo el cabello. Esas son respuestas ambiguas, y esa fue la clasificación. Lo que encontramos fue que no hubo un incremento significativo de las respuestas incorrectas ni de las respuestas ambiguas. El único incremento significativo fue las respuestas precisas del primer ensayo al segundo. Posteriormente evaluamos los retratos compuestos con una tarea de reconocimiento en el cual había un target y se generaron 2 distractores por cada uno de los targets. Se les presentó a los participantes en esta tarea un catálogo con los rostros, con las fotografías, más los 10 targets con 20 distractores cada uno. La tarea del participante era observar esta fotografía y determinar entre el catálogo que le habíamos observado si alguno de esos rostros coincidía con la persona que se le había mostrado.
Lo que encontramos fue esto, este es el análisis de aciertos y falsas alarmas. Encontramos que el sistema Cadamex tiene un 29%, de aciertos, pero un 51% de falsas alarmas. El programa Faces tuvo un 13% de aciertos y un 79%, mientras que EvoFit apenas tuvo un 1% de aciertos, pero un 85% de falsas alarmas. Esto nos sirvió de base para hacer un índice de discriminación, es para determinar la cantidad que también podían discriminar los rostros. Utilizamos un índice que se llama de Murdoch, que va de -1, donde es simplemente azar, los participantes están contestando al azar, hasta +1, donde es un desempeño perfecto, donde solamente están contestando a los targets. Y lo que encontramos fue que Cadamex obtuvo este porcentaje, que es muy pequeño. Faces obtuvo este porcentaje que es negativo, y EvoFit tuvo este porcentaje que es todavía mucho más negativo. Un análisis de varianza nos mostró que no hubo diferencias significativas, entre estos tres sistemas. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos aquí? Bueno, pues que el acervo de imágenes Cadamex representa una opción en potencia para mejorar el conocimiento del retrato compuesto. Aquí debería decir, pero no en su estado actual. Es decir, la investigación que se hizo en antropología, la investigación pericial que hacen es correcta, pero no está suficientemente trabajada. Lo que lleva a cabo la policía no es suficientemente preciso. La otra conclusión es que las personas tienen la capacidad de mejorar su recuerdo de un rostro si son sometidos a más de una entrevista. Es decir, las personas pueden recordar más detalles de un rostro, que puede ayudar a mejorar la precisión de la composición del retrato compuesto si se entrevista más de una vez. Y la otra es que la construcción de retratos compuestos por rasgos no es la mejor opción y es contraproducente para el recuerdo de un rostro. Es decir, aquellos sistemas que se basan por rasgos, es decir, cómo eran los ojos, cómo era la nariz, cómo era la boca, de acuerdo a la investigación básica sobre el procesamiento facial, indican que esta no es la mejor alternativa para construir rostros. Cuando a una persona se le pide que describa un rasgo particular del rostro, existe algo que se llama ensombrecimiento verbal. Hay una competencia entre mi recuerdo como imagen mental que tengo de ese rostro y la descripción verbal que yo pueda hacer del mismo. ¿Cuál es la alternativa que estamos proponiendo en este momento? Una construcción de retratos compuestos por rostros completos, no por partes. ¿Sí? Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, como parece que implica el trabajo de este joven, dejamos las preguntas al final y a lo mejor hay más recuerdos. Más recuerdos, exacto. Ahora continuamos con la formación de redes léxicas en niños con síndrome de Down, que presenta Julia Beatriz Barrón Martínez. Gracias, buenos días. El título de mi tesis es la formación de redes léxicas en niños con síndrome de Down y este es mi comité tutor. La siguiente, por favor. Desde el área de la psicolingüística, nosotros definimos a las redes léxicas como los vínculos que se forman entre palabras. En la imagen de su derecha pueden ver un ejemplo de la manera en la que nosotros, si pudiéramos ver cómo se comportan las redes léxicas, sería más o menos de esta manera. Las redes léxicas reflejan cómo nuestro vocabulario se encuentra organizado dentro de nuestro léxico mental y son el reflejo de diferentes procesos, entre ellos memoria, procesamiento del lenguaje, etc. Incluso algunos autores dicen que el acceder eficientemente a este tipo de organización léxica refleja que nuestro vocabulario se encuentra organizado. Siguiente, por favor. Tradicionalmente, las redes léxicas han sido estudiadas o exploradas inicialmente con adultos, después con niños, pero esto a través de un efecto conocido como el efecto priming, en el que una persona se vuelve más eficiente o más rápida en leer una palabra, por ejemplo, enfermera, cuando se encuentra precedido por una palabra relacionada, en este caso doctor, que en leer una palabra, por ejemplo, bicicleta, cuando se encuentra precedido por doctor. Este es el efecto priming. La relación que guardan doctor y enfermera hace que una persona sea más rápido o cometa menos errores al procesar palabras. Esto se ha estudiado principalmente con adultos con desarrollo típico y con niños con desarrollo típico.
pero también hay muchas perspectivas teóricas o enfoques que nos permitirían entender qué subyace a las redes léxicas. Hay algunos modelos desde la teoría de semejanzas de familia, algunos emplean la perspectiva modular, otros más la teoría de propagación de la activación, y finalmente existen los enfoques conexionistas que nos permitirían dar cuenta de qué forma ocurre esta organización léxica. ¿Qué sabemos que en niños con desarrollo típico? Diversas investigaciones han hecho adaptaciones, porque obviamente los niños, los bebés no leen, pero sí observan, y a través de métodos de rastreo visual han podido constatar que desde que los niños tienen 14 meses ya son sensibles a estas relaciones entre palabras. Posteriormente definiré a qué me refiero con nivel perceptivo o asociativo. A los 18 meses, los niños con desarrollo típico ya saben distinguir, por ejemplo, o son sensibles a las asociaciones de tipo semántico, es decir, prestan más atención a una asociación como elefante y oso que elefante y lápiz, dada la relación evidente que existe entre elefante y oso. Y también a los 21 meses ellos ya son sensibles a las relaciones léxicas, pero de tipo combinado, es decir, no nada más existe un vínculo entre estas, sino más de uno. Esto sabemos en desarrollo típico y se ha encontrado a través de métodos de rastreo visual. Siguiente, por favor. Sin embargo, ¿qué nos podría hacer pensar que el léxico no se encuentra organizado en una población como lo es con síndrome de Down? Diversas investigaciones han mostrado que la organización del léxico se encuentra alterada cuando los niños tienen problemas para comprender o producir el lenguaje. En esta imagen podemos ver una representación del léxico mental de un infante con desarrollo típico, un infante con problemas de lenguaje, aunque ambos tienen el mismo número de palabras, en este caso son 60 palabras en el léxico de cada uno. Podemos ver que el que tiene problemas de lenguaje muestra una poca organización, una poca cohesión entre las palabras que forman parte de su léxico. Investigaciones como estas podrían hacernos pensar que probablemente en una población como lo es el síndrome de Down, la organización de su léxico se encuentre deficiente. Pero antes de entender qué se ha hecho en síndrome de Down, lo definiremos como una alteración cromosómica del par 21. Su incidencia, al menos en México, es de un caso por cada 750 nacidos. Un dato muy interesante cuando se estudia esta población es que muestran un desfase entre su edad cronológica y mental, entendiendo la cronológica como los años que acumulamos en la vida y la mental, aquella que refleja nuestro desempeño cognitivo. Este desfase es de entre 3 y 7 años, existe mucha variabilidad, y en esta población se ha encontrado que tienen muchas dificultades en el lenguaje expresivo, más no en el comprensivo. Entonces ellos tienen problemas para articular las palabras de manera correcta, y estas diferencias son no solo cualitativas, también son cuantitativas, dicen menos palabras. Siguiente. A la fecha no existe un estudio que haya explorado de forma experimental, con otra metodología, cómo es la organización del léxico de las personas con síndrome de Down, y menos en una etapa tan temprana. Lo que sí existe son algunas investigaciones que podrían darnos una aproximación de cómo se encuentran en esta área. Estas son 3 investigaciones que han comparado a niños con desarrollo típico y niños con síndrome de Down, emparejados por edad mental, es decir, aquí por ejemplo tenían 4 años, aquí 7 años y aquí 8 años. Por ejemplo, en el nivel semántico se ha encontrado en los niños con síndrome de Down, aunque se les empareje por edad mental, ellos siempre mostrarán un desempeño inferior. A nivel fonológico también se ha encontrado que ellos tienen serias dificultades, y a nivel semántico que recuerdan menos palabras. Entonces, como les comentaba, aunque son estudios que no han empleado el efecto Priming para estudiar las redes léxicas, son tareas que se han realizado con test estandarizados, y los resultados apuntan a que ellos tienen dificultades en muchos niveles léxicos para agrupar palabras. Por ello, el objetivo de esta tesis fue examinar la habilidad de la población con síndrome de Down de entre 3 y 4 años, es decir, tempranamente a lo que se había encontrado, pero siempre con referencia a un grupo con desarrollo típico y los emparejamos por edad mental, y exploramos distintos niveles de redes léxicas que ahora les explicaré. Nivel asociativo
asociativo semántico es una red léxica combinada, asociativa pura, semántica, fonológica y perceptiva. Nosotros formamos dos grupos, uno con síndrome de Down y uno con desarrollo típico, y a los dos les aplicamos las mismas evaluaciones. Primero, un cuestionario sociodemográfico que nos permitió constatar los criterios de inclusión y exclusión de ambas muestras. Después, dado que la tarea se realizó en un método de rastreo visual que implica la habilidad auditiva y visual, nosotros queríamos cerciorarnos que ellos veían y escuchaban bien, por eso hicimos esta evaluación auditiva a través de un test de contraste visual, que es como el que nos aplican a los adultos, y una audiometría de emisiones otoacústicas, que es una prueba muy sencilla en cada oído que nos permitía saber que ellos tenían un nivel óptimo de audición. ¿Cómo los emparejamos por edad mental? Usamos una versión abreviada, confiable, de acuerdo a Sattler en el 2010, y les aplicamos 3 subpruebas de la escala Wimsey para conocer la edad mental de los participantes. Entonces, estas subescalas eran vocabulario receptivo, cubos y rompecabezas. Con estas 3 nosotros podíamos obtener una edad mental de los participantes, una edad mental confiable, en palabras de Sattler. Y ya que teníamos la edad mental, nosotros creamos 5 experimentos. Estos 5 experimentos son los que ven en la pantalla. ¿A qué me refiero con el experimento que evalúa relaciones semánticas o asociativas? Bueno, son 2 palabras que comparten rasgos de significado y concurrencia. ¿Qué es esto? 2 palabras que pertenecen a la misma categoría, por ejemplo, perro y gato, la categoría de animales, y además tendemos a encontrarlos juntos. Un perro tiende a estar cerca de un gato. Eso en la literatura se conoce como relación semántica y asociativa. Una semántica en la que ambas palabras pertenecen a la misma categoría, los 2 son animales. Una relación asociativa, perro o hueso, que no pertenecen a categorías similares, pero tendemos a ubicarlos en un mismo contexto. Evaluamos relaciones de tipo fonológico, es decir, 2 palabras que no tienen nada que ver aparentemente, pero comparten sus fonemas. Por ejemplo, perro y pelota inician igual, bueno, comparten al menos los 2 primeros fonemas. Y también evaluamos relaciones perceptivas, es decir, 2 palabras que no tienen nada que ver, pero sus referentes visuales se parecen. Por ejemplo, el referente de un árbol es muy parecido al de una paleta. Bueno, esto no lo digo yo, hicimos una validación previa. Nosotros queríamos abarcar en la medida de lo posible el mayor número de relaciones léxicas entre palabras. Entonces, por eso evaluamos 5 niveles. Todo esto fue a través de un método de rastreo visual, que es un escenario como el que ven en la imagen, en el que el experimentador se gestiona a través de una laptop los estímulos que le presentarán al participante, como aquí podemos ver, y el participante tiene algunas indicaciones, se sienta a 60 centímetros de la pantalla, no se le dan instrucciones explícitas, solamente que vea las imágenes, y nosotros lo que medimos o lo que exploramos es su atención visual medida en milisegundos a cada una de las imágenes que se presentan. Ahorita les explicaré cómo estaba la configuración de los ensayos que nosotros les presentábamos. Los 2 grupos pasaron a las mismas evaluaciones. Siguiente, por favor. Ok, este es un ejemplo de los ensayos que veían los participantes. Cada participante vio 10 ensayos, dependiendo el experimento. En el experimento 1, 2, 3, 4 y 5 veía 10 ensayos, es decir, en total 50. 5 eran relacionados y 5 no relacionados. El ensayo duraba 4.700 milisegundos. Evaluamos entonces bajo el efecto Primer. Entonces ellos escuchaban una palabra, por ejemplo, huevo, y después veían 2 imágenes, una gallina y un calcetín. Nuestra hipótesis era, y de acuerdo a la literatura, con infantes con desarrollo típico, que ellos pasarían más tiempo viendo a la gallina, dado que comparten una relación con la palabra huevo. Ese es un ejemplo de un ensayo relacionado. Pero en los no relacionados, ellos escuchaban, por ejemplo, puerta y veían también una gallina y un calcetín. Entonces, en realidad, esperábamos una mirada indistinta, dado que puerta, gallina y calcetín no tienen nada que ver. Entonces, en cada experimento había ensayos relacionados y no relacionados. El prime siempre fue auditivo, y aquí esto lo llamamos target, y este distractor. Siempre se presentaron de manera visual. Nuestros análisis los realizamos de los 2.700 a los 4.700 milisegundos, de acuerdo a estudios previos también, le llamamos ventana de análisis, y nosotros queríamos observar las preferencias visuales de los participantes en estos 5 experimentos. Esto es lo que
Bueno, esta es una tabla que esquematiza los participantes para cada experimento. Aquí está el experimento 1, 2, 3, 4 y 5. El grupo SD, síndrome de Down, BT, desarrollo típico. Esta es la N. A pesar de que todos los participantes pasaron a los mismos experimentos, cuando aplicamos criterios de limpieza y unificación, estos no se mantuvieron en todos los experimentos. Entonces, 19 para el experimento 1, 23 para el 2, etc. Esta es la edad cronológica de los niños con síndrome de Down y su edad mental, es decir, en promedio tenían 3.5 años mentalmente, pero cronológico tenían 10.29, mientras que los típicos 3.96 y 3.75. En un niño con desarrollo no habría variaciones entre su edad cronológica y mental, y la tabla sería igual para el resto de los experimentos. Entonces, en promedio podemos ver que la edad mental de nuestros participantes era de entre 3 y 4 años, con este desfase que ya nos habían anticipado en la literatura de entre 3 y 10 años. Siguiente. Realizamos varios análisis para tiempo y fines de esta presentación, únicamente les mostraré dos de ellos. Hay un análisis que se conoce como proporción de atención al blanco. ¿Qué significa? Nosotros esperábamos que ellos vieran más tiempo al target en las condiciones relacionadas que no relacionadas. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? La gráfica va de 0 a 1, el punto 5 es el azar, es decir, la probabilidad que tienen de ver ambas imágenes. Si la barra rebasa el azar, significa que vieron más tiempo a la respuesta correcta, es decir, al target. Nosotros esperábamos que en los relacionados ellos vieran más tiempo. ¿Qué encontramos en el primer experimento? Les recuerdo que veían los niños. Ellos escuchaban en el relacionado chupón y veían una mamila y una pulsera. En el no relacionado escuchaban circo y veían igual una mamila y una pulsera. Esperábamos más tiempo a mamila aquí y aquí no esperábamos en realidad, esperábamos mirada indistinta. ¿Qué encontramos? En el caso de los niños con desarrollo típico, a ellos les dio igual. En realidad sus preferencias visuales se mantuvieron azarosas en la condición relacionada y no relacionada. No así en el caso de los niños con síndrome de Down, que sí se cumplió nuestra hipótesis. Ellos tuvieron más tiempo de atención, por ejemplo, a mamila cuando escuchaban chupón. Este resultado no se había reportado y menos con relaciones de tipo combinado, y esto fue significativo. Después hicimos un análisis más detallado. Esto que ven aquí esta gráfica nos permite entender la atención visual del participante a lo largo del ensayo. Entonces, ven, la gráfica empieza de los 2.700 a los 4.700. La línea oscura es la atención a los ensayos relacionados, la línea tenue es la atención a los no relacionados. Entonces, esa es la mirada del participante a lo largo del ensayo. Si ve por encima de la línea horizontal, significa que ve más tiempo al target. Si ve por debajo, es que no ve el target. En el caso de los niños con desarrollo típico, no encontramos nada significativo en realidad. En el caso de síndrome de Down, además dividimos el análisis en dos ventanas: ventana temprana, ventana tardía. Las diferencias significativas están en la segunda ventana. Gracias. Siguiente. Podemos concluir con esto que el grupo con síndrome de Down mostró efectos Rayleigh de facilitación, como se conocen en la literatura, solo en la ventana 2, y no se encontró efecto prime en el grupo con desarrollo típico. Para los niños con síndrome de Down, combinar los rasgos, o sea, el semántico y el asociativo, representa una ventaja, es decir, los ayudó a procesar de forma más eficiente. Es probable que a la edad de 4 años del grupo con desarrollo típico, el que dos palabras estén combinadas no representa ventaja. Siguiente. Las gráficas se leen de la misma forma para los 5 experimentos. Aquí en el semántico nosotros encontramos un efecto contrario, más atención a los ensayos no relacionados en ambos grupos, y esto de manera significativa. Aunque no se encontraron diferencias por grupo, por cuestiones ilustrativas se muestra la gráfica. Siguiente. En el análisis de tiempo más específico, lo que encontramos fue un desempeño de hecho muy parecido. En la ventana 2 de análisis, los dos grupos mostraban un desempeño similar. Esto fue significativo. Siguiente. ¿Qué nos dice esto del experimento semántico? Que ambos grupos muestran un efecto conocido en la literatura como inhibición, y es probable que este tipo de relaciones les resulte a los participantes tan sencillo que ellos ahora gasten más tiempo en aquello que no tiene relación alguna. A nivel cerebral, el síndrome de Down ya se ha encontrado afectación en áreas relacionadas con el procesamiento semántico. En el experimento asociativo, lo que encontramos fue, siguiendo nuestra hipótesis, más atención a los ensayos relacionados en ambos grupos que a los no relacionados, esto de manera significativa.
interpretativa, que hay un ejemplo. Siguiente. Y en el análisis más detallado encontramos que estas diferencias se acentuaron en el caso del grupo típico en la ventana 2 de análisis y en el caso del grupo con síndrome de Down en la ventana 1. ¿Qué podemos discutir del experimento asociativo? Ambos grupos muestran efecto priming. Algunos autores ya habían reportado resultados de este tipo, no con tareas de rastreo visual como la que nosotros realizamos, y con este experimento nos dimos cuenta que el nivel asociativo propicia un procesamiento eficiente. Esto podría ser explicado a través de distintos modelos conexionistas. Siguiente. En el experimento fonológico en ambos grupos no encontramos nada, es decir, las preferencias siempre fueron azarosas en ambos grupos. Ellos no mostraron sensibilidad alguna a palabras de este tipo, por ello no realizamos un análisis detallado. Siguiente, por favor. Y en fonología no encontramos nada. Entonces, es muy probable que en una etapa de los 4 años el conocimiento fonológico ya sea difícil encontrarlo porque se desarrolla en los primeros meses de vida. Algunas investigaciones han vinculado el desarrollo fonológico con procesos lectores. Siguiente. En el experimento perceptivo, lo que encontramos fue algo muy parecido al experimento semántico, más atención a los ensayos no relacionados que a los relacionados. Hicimos una validación previa para saber que el referente de una paleta se parecía al referente de un árbol. Entonces, ellos siempre pusieron más atención a las palabras que no tenían nada que ver. Siguiente. El análisis de atención detallado nos permitió saber que en el caso del síndrome de Down, las diferencias entre los dos tipos de ensayos se acentuaron en las dos ventanas de análisis, mientras que en el grupo con desarrollo típico, en la ventana de análisis 1. Y ambos grupos mostraron efecto también de inhibición. Algunas investigaciones han propiciado un debate teórico acerca de la contribución de la forma en el aprendizaje de palabras. Sin embargo, en el caso de este experimento, nosotros encontramos que aparentemente la forma no permitió procesar los rasgos visuales de forma adecuada. Siguiente. Ante manera de discusión general, no se tenía conocimiento de cómo era la red léxica de las personas con síndrome de Down. Nosotros a través de 5 experimentos aportamos evidencia experimental al respecto, y algunos modelos como el conexionista distribuido podrían dar cuenta de cómo se organizan las palabras que poseemos en nuestro léxico. Están organizadas a través de representaciones léxicas, de significado, y ahorita en la fase en la que me encuentro es determinar qué implicaciones teóricas o empíricas demuestran nuestros resultados. Siguiente. Estamos buscando explicaciones a nivel de reconocimiento de palabras, a nivel cerebral, pero lo que sí podemos decir es que el método que nosotros empleamos, la tarea y la edad, permitió aportar evidencia en una etapa más temprana de lo que ya se había estudiado y saber que los niños son sensibles a este tipo de tareas. Y estudios futuros podrían realizar otro tipo de adecuaciones para estudiar las redes léxicas. Y eso es todo. Gracias. Sí. Ahora continuamos con el trabajo con relación respuesta-reforzador, gradientes de demora en la acumulación de reforzadores, que presenta Carlos Alexis Pérez Herrera. Buen día, mi nombre es Carlos y a fin de cuentas decidimos cambiar el título de última hora porque sentimos que este título refleja un poquito mejor el trabajo. Entonces, les hablaré sobre los efectos de la demora sobre la respuesta de población u obtención en la acumulación de reforzadores. Para hablar sobre los efectos de la demora, primero la tenemos que definir. La TAN en 2010 definió la demora de reforzamiento como el tiempo que ocurre entre una respuesta y la entrega de su reforzador. Y los hallazgos más reportados en la literatura de demora es el así llamado gradiente decreciente de demora. Yo no tengo apuntado, pero no. El gradiente decreciente de demora nos muestra que conforme aumenta el tiempo entre la respuesta y el reforzador, disminuye la tasa de la respuesta. Hay otro cuerpo de conocimientos distinto del de demora de reforzamiento,
que ha encontrado hallazgos un poquito diferentes. Lo que encuentra este nuevo grupo de conocimientos es que conforme incrementa el tiempo entre la respuesta y el reforzador, parece incrementar el número de respuestas emitidas. Este cuerpo de conocimientos se conoce como acumulación de reforzadores. Uno de los pioneros en el cuerpo de Quilin, uno de los pioneros en la acumulación de reforzadores fue Quilin, quien en 1974 hizo un experimento usando ratas como sujetos. Primero preentrenó a sus 4 ratitas bajo un programa de reforzamiento continuo. Cada respuesta en una palanca entregaba inmediatamente un reforzador en un comedero que estaba a 30 centímetros de la ratita. Una vez que encontró una tasa estable, aumentó la distancia entre la respuesta y el comedero a 60, 120, 180 y 240 centímetros. Lo que encontró fue que conforme incrementó la distancia entre la respuesta y el comedero, incrementó el número de respuestas que emitía la rata antes de ir a consumir la comida. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba acumulando sus reforzadores. Quilin pensó, o bueno, sugirió, que esto podía deberse al esfuerzo que toma recorrer esta distancia. Así que continuó haciendo experimentos al respecto, modificando el esfuerzo que requería el sujeto para obtener la comida, ya sea requiriendo que la respuesta necesitara una mayor cantidad de fuerza, una mayor cantidad de respuestas emitidas antes de obtener la comida, o puso un plano inclinado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, entre la charola y el comedero. Después de todos estos experimentos, Quilin sugirió que pudiese ser que el tiempo fuese una variable inmiscuida en el esfuerzo, que tal vez fuese el tiempo el que realmente está obteniendo este efecto de que al incrementar el tiempo aumenta el número de respuestas. No fue sino hasta el 2014 cuando Cruz y Brunner demostraron empíricamente esta sugerencia de Quilin. Lo que ellos hicieron fue separar el experimento de acumulación en 3 diferentes componentes: el componente de procuración, el componente de demora y el componente de obtención. Durante el componente de obtención, cada respuesta en una palanca incrementaba en 1 la cantidad de comida a obtener al finalizar el ensayo. Este componente de procuración se encontraba por 20 segundos, se prendía una palanca, pasaba el componente y a los 20 segundos se retraía la palanca. Y cuando se retraía empezaba una demora. La demora podía variar a 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, con determinaciones de 8 y 0 segundos. Al terminar la demora pasaba a un componente de obtención, donde cada respuesta entregaba inmediatamente la comida obtenida hasta un máximo de las respuestas dadas durante el componente de procuración. Lo que encontraron fue que efectivamente, y de manera similar a lo que había sugerido Quilin, conforme aumenta la demora de reforzamiento, aumenta el número de respuestas emitidas o el número de bolitas obtenidas o acumuladas. Esto llevó a Cruz y Brunner a plantear que es posible que la demora de reforzamiento y la acumulación de reforzadores sean un mismo fenómeno. Son simplemente 2 variables o 2 extremos dentro de un continuo. Ese continuo, ellos proponen, es la magnitud de reforzamiento. Cuando se entrega una sola bolita de comida o poquita comida, se encuentra el clásico gradiente decreciente de demora, como reportado por la TAL. Cuando se entrega mucha comida, se encuentra un gradiente creciente de demora, como lo reportado por Quilin. Sin embargo, bueno, a pesar de que la magnitud de reforzamiento es la parte más evidente o la diferencia procedimental más evidente en estos experimentos, existen otras diferencias procedimentales que pudiesen influir en los resultados. Por ejemplo, en un procedimiento de demora tenemos una respuesta sobre la cual hay una demora y al final se entrega una bolita de comida. Como podemos ver, solo hay una clase de respuesta. Solo hay una respuesta y a esa respuesta se le da demora. Mientras que en un procedimiento de acumulación tenemos al menos 2 respuestas. Una respuesta de procuración, sobre la cual se le pone una demora, y una respuesta de obtención, la cual obtiene inmediatamente, bueno, usualmente obtiene de manera inmediata tanta comida como respuestas de procuración allá arriba. Entonces, debido a que estamos tratando con dos diferentes clases de respuesta en la acumulación, necesitaríamos ver qué pasa cuando se pone demora cada una de esas clases de respuesta. Por tanto, el propósito de este experimento fue comparar los efectos de alargar la demora de reforzamiento sobre la tasa de respuesta cuando la demora es contingente a la respuesta de procuración y cuando la demora es contingente a la respuesta de obtención. Para ello, empleamos un procedimiento usando cajas bien estándar. Tenemos una palanca, la que llamamos respuesta de procuración, una segunda palanca, la que llamamos respuesta de obtención. Hay 2 focos, los focos se iluminan para indicar cuando las palancas están activas. Las palancas siempre están presentes durante todo el experimento. Y tenemos hasta abajo un comederito donde reciben una respuesta de comida. Cada ensayo empieza cuando se presiona la respuesta de procuración.
Una vez que se presiona, empieza un intervalo fijo de 30 segundos. Durante este intervalo fijo, cada respuesta en la palanca de procuración va a aumentar en 1 la cantidad de comida a obtener al final del ensayo. Después de los 30 segundos, la primera respuesta de procuración concluye inmediatamente el periodo de procuración, apaga la luz por encima de la respuesta de procuración y posteriormente empieza un periodo de obtención. Durante este periodo de obtención, la luz por encima de la respuesta de obtención está prendida y la primera respuesta de obtención acaba inmediatamente el periodo de obtención, entregando toda la comida que haya acumulado el sujeto durante el periodo de procuración. Ok, entonces una vez que entrenamos a 6 sujetos con este procedimiento, empezamos a instituir una demora de reforzamiento. Pero como podemos ver aquí, tenemos dos lugares diferentes donde poner la demora, ya sea la demora de procuración, que separe la respuesta de procuración del periodo de obtención, y la demora de obtención, que separa el periodo de obtención de la entrega de la comida de reforzadores. Utilizamos de manera similar a Cruz y Brunner varios valores de demora: 0, 2, 4, 8, 16, 32 segundos y la determinación es de 0 y 8 segundos. Hubo 25 sesiones en cada valor de demora antes de pasar al siguiente valor de demora. Entonces, nuestro procedimiento básicamente es dos condiciones diferentes: una demora en obtención con 3 ratas y 3 ratas en una condición de demora en procuración. ¿Cuál es la diferencia? Pues dónde ponemos la demora. Para la condición de demora en obtención, la demora se pone entre la respuesta de obtención y la entrega de la comida, mientras que para el grupo de demora en procuración se pone entre la respuesta de procuración y el periodo de obtención. ¿Qué encontramos? Esto de aquí es la cantidad de bolitas acumuladas por ensayo. Lo primero que podemos ver es que la cantidad de reforzadores acumulados por ensayo disminuye conforme va incrementando el tiempo en la sesión. Eso quiere decir que entre más ensayos se haya construido, menos bolitas va consumiendo. Esto se vuelve más notorio conforme aumentamos la demora: 2, 4, 8, 16 y 32 segundos. Ya en 32 segundos ya es muy notorio que durante los primeros ensayos consumen muchas bolitas, durante los últimos ensayos consumen muy pocas bolitas. Hay que recordar que la cantidad de bolitas acumuladas dependía de la cantidad de respuestas de procuración emitidas, lo que quiere decir que a la par que disminuía la cantidad de reforzadores acumulados, disminuía la tasa de respuesta. Esto nos sugiere un efecto de saciedad. Pudiese ser que de tanta comida que haya comido la ratita, pues haya dejado o haya perdido, digamos, el interés en palanquear. Entonces decidimos cortar y solamente analizar los primeros 15 ensayos. Estos son los datos de la condición de demora en procuración. Estos son los datos de la condición de demora en obtención. Vemos exactamente lo mismo. Conforme incrementa el número de ensayos, incrementa el número de reforzadores acumulados por ensayo. Y aparte, si sumáramos todos los puntitos, tendríamos el número de reforzadores acumulados por sesión. Y también vemos que conforme incrementa la demora, incrementa el número de reforzadores acumulados. Como les decía, usamos las primeras 15 sesiones para realizar estos análisis. Las primeros 15 ensayos para realizar estos análisis, y esto que estamos viendo es la tasa de respuesta para la respuesta de procuración en negro, para la respuesta de obtención en gris, la tasa de respuesta de la condición de demora en procuración. Lo que observamos es que para 2 de los 3 sujetos, conforme incrementa la demora de reforzamiento, incrementa la tasa de respuesta de procuración. En la última ratita no vimos eso con la misma claridad que en las 2 ratitas. Ahora, ¿qué pasa con la respuesta de obtención? Bueno, para los 3 sujetos, conforme incrementa la demora de reforzamiento, disminuye la tasa de la respuesta de obtención. Esto quiere decir que, de manera curiosa, encontramos un gradiente creciente de demora para una clase de respuesta y un gradiente decreciente de demora para otra clase de respuesta. Esto no es así para las ratas en la condición de demora en obtención. Para las ratas en esta condición vemos que siempre para los 3 sujetos, conforme incrementa la demora de reforzamiento, decrementa la tasa de respuesta de procuración. La tasa de respuesta de obtención no parece haber variaciones sistemáticas de las que les puedo hablar, puesto que, para empezar, es muy baja, y después para una rata parece que se mantiene estable durante todos los valores de demora, y para otras 2 ratas parece que baja durante las demoras cortas y luego aumenta en las demoras largas. Entonces realmente ahí no me comprometo a decir que hubo una variación sistemática. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que aprendimos con todo esto? Bueno, pues las ratas comen muchísimo.
llegaron a comer hasta 72 bolitas de comida por ensayo, y eso pues, eventualmente generó un problema. Aparte de eso, y bueno, la parte principal de por qué hicimos esto fue encontrar que la demora de reforzamiento afecta diferencialmente a la tasa de respuesta de procuración dependiendo de la clase de respuesta con la que sea contingente. Si la demora es contingente con la respuesta de procuración, entonces aumentar la demora obtiene gradientes crecientes de demora, como lo que habían ya reportado José Brunner. Sin embargo, cuando la demora es contingente a la respuesta de obtención, se encuentran gradientes decrecientes de demora, como ya los previamente reportados por la TAL. Ahora, con respecto a la cantidad de reforzadores acumulados, vimos que para ambas condiciones, no importa dónde se ponga la demora, si procuración o obtención, siempre que se alarga la demora, se incrementa la cantidad de reforzadores obtenidos por sesión. Esto es curioso porque no es así para la tasa de respuesta. O sea, la tasa de respuesta puede variar dependiendo de la tasa de respuesta a la que sea contingente, pero la cantidad de comida acumulada siempre aumenta. ¿Vale? Fue importante utilizar este diseño que nos permitió comparar directamente demora en procuración contra demora en obtención, y al mismo tiempo nos permitió obtener las dos variables dependientes más estudiadas. Por parte de la acumulación de reforzadores obtuvimos la cantidad de bolitas obtenidas, y por parte de la demora de reforzamiento obtuvimos la tasa de respuesta, lo cual nos permite construir un puente más sólido entre ambas literaturas y poder observar o poder seguir estudiando lo que había propuesto Brunner, de que pudiesen ser parte del mismo fenómeno. Y bueno, voy a volverlo a repetir. El efecto de la saciedad es importante en toda la literatura que me he chutado para este doctorado. No había encontrado ningún reporte de la saciedad. Todos los experimentos de acumulación entregaban tanta comida como la respuesta se había dado a la rata, pero no mencionaban nada de si al aumentar el tiempo en la sesión esto variaba o no. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez quiere entregar un montón de bolitas de comida, recuerde que pudiese encontrar un efecto de saciedad que altere los datos a la hora de analizarlos. ¿Sale? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, y si alguien tiene dudas o sugerencias, le agradecería que me hicieran llegar. Gracias. Continuamos con el trabajo. Simulador de realidad virtual, una innovadora herramienta para el análisis de estadística cognitiva. Presenta Angélica Larios Delgado. Bueno, mi nombre es Angélica Larios Delgado. Mi proyecto de doctorado es la utilización de un simulador de realidad virtual para el análisis de procesos cognitivos. Obviamente esto es una aplicación al deporte, específicamente al deporte de esgrima, la especialidad de sable. Entonces, como mucha parte de la metodología va relacionada con esto, les tengo que dar un pequeño breve preámbulo de lo que es esgrima, porque si no voy a hablar de la metodología y va a ser como explicar en el vacío. Entonces, bueno, para los que no sepan, la esgrima es un deporte de combate. Hay tres armas de especialidad. Los desplazamientos son lineales, solo van para adelante y para atrás, lo que me reduce un poco de la parte del análisis. Y es importante entender el concepto de ataque y defensa, porque el ataque es literal cuando van para adelante, la defensa es cuando van para atrás. Esto tiene importancia porque lo estoy relacionando con teoría de juego y toma de decisiones. Entonces, digamos que esta es la parte de las reglas del juego que se están involucrando en mi marco teórico. ¿Ok? Y en la especialidad de sable, lo que estoy analizando, hay un momento, la siguiente por favor. Hay un momento en el centro pista que es donde inician el combate, donde cada competidor está a 2 metros de distancia. Y en ese momento de la acción de esgrima, en esta especialidad de sable, por sus características técnicas, que en eso sí no voy a hablar porque si no me quedo sin tiempo para el resto de la presentación, lo que importa es que el 70% de los toques se dan en este momento. Entonces es un momento sumamente importante para el desempeño del esgrimista. Es un momento completamente estratégico porque tiene que ver toda esta relación de espacio, tiempo, distancia y del análisis de la estrategia.
y es el momento que estoy representando y analizando en mi simulador de realidad virtual. El combate y toda la parte de esgrima se analiza a través de un sistema electrónico y hay un juez que determina la acción a través de un sistema de puntuación. Entonces, lo que importa es que el circuito tiene un cierre, es un análisis de tiempo, de velocidad, distancia y tiempo. Son, digamos que, los elementos importantes para entender el concepto de la estrategia y de cómo se está implementando. Siguiente, por favor. Esto es a lo que me refería. La pista mide 14 metros y ese es el espacio del fenómeno que estoy analizando, el centro pista. Son 2 metros del usuario y 2 metros, en este caso, del personaje virtual. Pero es lo que se está analizando del fenómeno real, lo que me reduce también variabilidad. Y previo a esto, en ese espacio hay una acción que se llama paso o fondo, que es una acción, que es la acción de ataque, que es una progresión de un paso, y esa acción que es la fondo, digamos, que es como un lanzamiento para tocar. Y está compuesto en 2 momentos, la primera y la segunda acción, y esto nos da 2 ventanas de decisión. Por eso les decía que es importante que se los explique, porque si no, toda la parte ahorita que lo empate con teoría de juego va a caer en el vacío. Entonces, ese es el fenómeno de ataque que estoy realizando, que estoy estudiando en este fenómeno de decisión. Y obviamente lo contrario es que no vaya hacia adelante, sino que se quede y espere la defensa. Entonces son 2 variaciones de estrategia, ataque o defensa, entre comillas, porque es obviamente un poquito más complicado por la parte de la interacción del arma. ¿Sí, por favor? Ok, entonces el simulador de realidad virtual lo que representa es justamente ese espacio. El usuario tiene sus 2 metros de inicio y el personaje virtual tiene sus 2 metros virtuales, y la forma en que funciona es: está la pantalla, se utiliza retroproyección para que no se obstruya la visibilidad del usuario. Esta parte de atrás es la cámara que está registrando los sensores, y los sensores están obviamente uno colocado en la espalda, otro en el brazo y otro en la mano, simulando el sable. Y esos sensores aparte se está haciendo un registro de movimiento. El programa, el simulador, registra estos movimientos en el tiempo y en el espacio. Obviamente también el simulador tiene integradas las reglas básicas de lo que les acabo de explicar, de cómo el juez va a decidir de quién fue ataque, de quién fue defensa, y esta parte del tiempo de cuando se cierra el circuito. Entonces, todas las reglas del juego están integradas en el simulador. Siguiente. ¡Ay, ya se me da luz! Es un video. ¿Me puedes poner play? Se ve súper chulo. ¿Y por qué se ve al revés? Rayos. Bueno, tristemente no sé por qué se voltea el video, pero bueno, también hay demasiada luz, se ve bastante oscuro, pero bueno, es una proyección de cómo funciona el simulador, y por ahí la lucecita roja, esta bolita que está ahí, es el sensor que da la posición en el espacio, que registra el movimiento del usuario. No hay forma de voltear. Ok, bueno, de todos modos la luz no nos ayuda mucho. Como verán, aquí está la pantalla. La pantalla está casi a tamaño real, 2 metros por 1, y este es el esgrimista, y ahorita la luz tampoco nos ayuda mucho. Por acá está la cámara que registra este sensor, y este sensor en relación con los otros hacen una representación del usuario y dan tanto la dimensión del usuario para hacer la parte de la interacción, porque obviamente la regla de esgrima es tocar con el arma en la zona válida, en este caso es el tronco,
y como les comentaba, todo eso está integrado en la parte del simulador. Entonces, habiendo explicado cómo funciona el simulador y lo que estoy analizando de esgrima, ahora sí, pasamos a la parte teórica. Teoría de juego. Obviamente, esta teoría ha sido utilizada en deportes, en específico la estrategia el juego de Minimax, porque tiene un atractivo intuitivo muy interesante aplicado en el deporte, que es la necesidad de asignar las estrategias al azar para evitar la explotación del oponente. Entonces, uno supondría que en estos deportes de combate, esgrima, box, incluso los deportes de oposición, de conjunto, fútbol, básquetbol, esta interacción de toma de decisiones, esta interacción entre los dos combatientes, entre los dos tomadores de decisiones, pues la mejor estrategia sería asignar de todas sus posibilidades, sus estrategias al azar, ¿no? En el caso de esgrima, pues obviamente estamos hablando de esta parte que les comentaba de si va a atacar o si va a defender. Lo que les representaba en este momento que estoy analizando del centro pista es porque justamente ese, no solo por su importancia en la cantidad de puntos que se pueden dar en ese momento, sino porque obviamente está más acotado para el análisis, y este análisis lo podía modelar con teoría de juego, específicamente con Minimax en esta parte de la interacción, aunque aún siguen habiendo obviamente mucha más variabilidad, no es así tan sencillo como que solo ataca y solo defiende. Es justamente el marco teórico que escogí para poder hacer el simulador y hacer el análisis y hacer esta parte de la investigación. Siguiente, por favor. Y hay muchas investigaciones, como les comenté, aplicadas al deporte, específicamente del teorema de Minimax, donde se han analizado datos de diferentes deportes como básquetbol, béisbol, y estos análisis, lo que yo he notado es que solo son análisis superficiales, son los datos por encima. Ahorita les comenté cómo se parte este momento de esgrima en la parte del desempeño, y obviamente yo estoy registrando el movimiento porque es una parte fundamental. Obviamente hay otros análisis en juegos experimentales, donde no solo ha sido analizar la información de una base de datos de esos, por ejemplo, creo que habían hecho un análisis de no sé cuántos años, como de 10 años, para encontrar si los expertos utilizaban Minimax, utilizaban esta asignación de estrategias al azar o no, si se comportaban o no, conforme como lo dictaría la teoría racional de decisión. Y obviamente está el otro grupo de experimentos que sí son experimentales, pero son tipo juego de cartas y tratan de utilizar a expertos en póker para ver un símil sobre la aplicación de las estrategias, pero al final es deficiente las dos metodologías porque no están ni aplicando bien expertos en una situación experimental, ni analizando las variables intrínsecas dentro de la parte del desempeño. Analizar solo los datos por encima sí te da un indicio, pero incluso la interacción entre experto novato es diferente. Entonces, dentro de la parte de la metodología para poder aplicar teorema de Minimax, teorema de decisión, es importante analizar estas variables en pequeño. ¿La que sigue? Y bueno, esta es la forma en que está dividida la parte estratégica que les acabo de explicar de Minimax en un árbol de decisiones. PB es el personaje virtual, E es el esgrimista. Entonces son las posibles acciones de ahorita del fenómeno que les acabo de explicar, de lo que podría pasar utilizando las reglas del juego, lo que les decía de esgrima, porque no es solo quién sale en ataque y quién sale en defensa. Una parte importante de la regla es quién sale primero, quién sale más rápido, que es la parte que analiza el juez, porque aunque tengan este sistema electrónico, llega un momento donde prenden las dos luces, ¿no? El sistema se cierra a 120 milisegundos y si los dos tocan dentro de ese tiempo se prenden las dos luces y el juez tiene que decidir quién fue el que tuvo el punto, dependiendo de si salió rápido y si fue continuo el ataque. Entonces,
les había comentado en la otra diapositiva, las dos acciones, paso y fondo, hay una regla de continuidad en el movimiento. Entonces, lo que hacen los esgrimistas es una detección de velocidad y de tiempo para poder decidir si conforme a esta regla es mi punto o es del otro. Entonces, ahí es donde les comentaba que se empiezan a complicar la parte de las estrategias. No son así de simple decir, pues cuántas veces hizo un hit o cuántas veces hizo, por ejemplo, de los estudios de Minimax hay muchos de estos sobre los tiros penales, ¿no? Si va a ir a la izquierda, si va a la derecha. No es así de simple. Importa mucho la interacción de si ya se conocen, si ya tienen experiencia, si es experto o experto, si el nivel es diferente. Entonces, para poder hacer el análisis y tratar de aplicar o hacer el análisis del teorema de Minimax y ver si en verdad los expertos están utilizando estrategias cercanas a los modelos racionales, es importante esta interacción de las variables. ¿Sí, por favor? En este no me voy a detener, porque obviamente esta es la construcción computacional del sistema del simulador de realidad virtual y cómo sintetiza toda esta parte de las reglas de decisión. Entonces, bueno, eso si a alguien después le interesa, con mucho gusto lo podemos platicar y compartir. ¿Sigue? Y, como les comentaba, dentro del marco teórico de lo que yo revisé del teorema de Minimax, un principal problema es el asunto de los expertos y otra parte es la parte experimental de la metodología. Entonces, primero yo lo que tuve que hacer es un análisis y un desglose de quiénes son expertos y quiénes no los consideraría expertos, y también hice un testeo de realismo visual porque, como les comento, esta parte de la detección de la velocidad es súper importante para el estudio. Entonces, como no se ha utilizado antes, este simulador de realidad lo desarrollaron en DGTIC, aquí en la UNAM, justamente para este proyecto. Obviamente no sabía si era lo suficientemente realista para poder dar con el estudio y con estas variables, o si algo le fallaba. Entonces, como fue todo construido aquí, primero tuve que hacer un testeo de realismo sobre el movimiento y esta parte de la detección de velocidad, y para eso participaron 44 esgrimistas, 31 atletas entre 15 y 35 años y 3 entrenadores entre 22 y 62 años de la especialidad de sable, hombres y mujeres, y obviamente se consideraron para este nivel de expertise, para poder separarlos en grupos de si es experto o no es experto, se consideraron 3 indicadores: las horas de capacitación, las horas de entrenamiento, el número de habilidades, el número de competencias, ahí fue un error de traducción, el número de competencias y sus mejores resultados, porque dentro de la literatura no está especificado qué es un experto. Yo he encontrado algunas categorizaciones en el deporte de cómo separar quién es experto y quién no es experto, y lo que te indicaría el primer indicio sería, pues un experto es el que tiene resultados, pero no, también hay un factor de tiempo, porque tenemos, por ejemplo, niños de 15 y 14 años que son expertos en su categoría, tienen resultados en su categoría, pero si ya los pones en categorías mayores, ya no son expertos, ya no tienen esos mismos resultados. Entonces, por eso hice esta escala de expertise, para poder separar mi muestra y poder decir quién es experto y quién no es experto, porque aquí lo que estoy tratando de corroborar es si los expertos esgrimistas tienen mejores habilidades estratégicas, si se asemejan a lo que dicta teoría de juego. Y para esto utilicé estos 3 indicadores: tiempo de entrenamiento, horas de experiencia. Se les preguntó cuántas horas al día, cuántos días a la semana, para tener un índice ahí. Número de competencias, porque esto también va manejando, ahí no le hagan caso a habilidades, es número de competencias. Y mejores resultados. A todos estos indicadores se les dio un valor, se les dio una ponderación, y se hizo una escala que iba de 11 a 340. Obviamente, pues aquí los que ya eran súper expertos, había un entrenador que tenía como 35 años de experiencia y todas las competencias del mundo. Entonces salió una distribución bastante interesante, y este grupo de esgrimistas se dividió en 4 grupos.
con este nivel: principiante, promedio bajo, promedio alto y experto. La que sigue, ahora se me está acabando la voz. Y la evaluación que hicieron, obviamente fue en computadora, no les pude presentar el simulador como tal, sino los videos, porque no podía tener a todos los esgrimistas aquí, tuve que ir a competencias y ahí hacer las evaluaciones. Y se les preguntó del realismo en una escala del 1 al 10 sobre el escenario, el personaje virtual, las variaciones técnicas, perdón, es que lo tenía en una presentación en inglés, solo lo traducí rápidamente. La acción de ataque, el movimiento general del personaje virtual, la continuidad del desplazamiento, la continuidad del brazo y la sincronía entre ambos movimientos. Y obviamente se les presentaron dos videos con una diferencia de velocidad, porque aquí como les comentaba, la parte de la velocidad es súper importante. También se les pasó un video, digamos, con una acción más rápida que otra para ver si había algún problema con esta parte de la detección. La siguiente. Y bueno, el realismo del simulador fue evaluado por los 3 entrenadores y 33 atletas. Obtuvimos un puntaje de 87.35 de aceptación con base en esta escala, tanto como por los atletas, entrenadores y expertos o novatos. No se encontraron diferencias entre las categorías ni entre los grupos, y lo que sí se encontró en las gráficas visualmente es que tanto los medio alto y los expertos como atletas y novatos, sobre todo los atletas y los entrenadores, dieron una muchísima más alta calificación. De hecho, incluso en la retroalimentación verbal hablaban maravillas de la posibilidad del simulador, pero ellos encontraron que el realismo del movimiento, toda la parte de la sincronía, la parte del tiempo era adecuado y correcto a lo que era el movimiento real. Y obviamente pues no hay grupo de entrenador de iniciación, porque todos requieren un mínimo. En esta escala ya tenían más tiempo, más expertise y más experiencia. Sigue. Y en la comparación del nivel de expertise, se mantiene esta parte de la gráfica, que los entrenadores dieron una puntuación mucho más alta al simulador. Sigue. Y bueno, obviamente esto es lo que ya no estaba previsto para esta presentación, pero lo quería incluir y sí que me da tiempo. El personaje, el simulador, tiene muchísimas de estas cosas que se pueden cambiar en los rangos, y la cantidad de variación que se puede meter es fabulosa para el análisis. Y ahorita justamente estoy acabando esa parte de los datos y he encontrado muchísimas cosas interesantes. Bueno, pues al final, obviamente los agradecimientos para todos los que han participado, el TIC, el Laboratorio de Biomecánica, el CENAR, el CONAVE, y bueno, por ese es el final de mi presentación. Ya tenemos tiempo. Gracias. Continuamos con el trabajo efectos de cambios en la conformación de tipos de compuestos en forma estática dinámica. Presenta Bernardo Jiménez Santa Cruz. Ya necesito pasar la última etapa de cómo están diseñados los personajes virtuales. Es una cosa fabulosa. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bernardo Jiménez de Santa Cruz y el trabajo que voy a presentarles tiene que ver con un estudio que se ha realizado con el aprendizaje perceptual. Y bueno, pues tiene que ver con cómo se están conformando, cómo se conforman los estímulos con los que se trabajan en esta área y algunas manipulaciones que nosotros hemos realizado.
Estamos partiendo de dos principios básicos en el área del aprendizaje perceptual. La primera tiene que ver con, vamos a identificar aprendizaje perceptual cuando hay un cambio que es relativamente permanente y consistente en la percepción de un grupo de estímulos. ¿Sí? Regularmente esos estímulos van a tener una similitud en algunos de sus componentes y van a tener también características propias de ellos. Y la otra que es importante y que viene de alguna manera a fundamentar más nuestro trabajo es que la adquisición de un mejor conocimiento acerca de las características de los estímulos se va a derivar de la identificación y la diferenciación de las características de ellos. Bien, ¿cómo se da esta identificación y diferenciación? En el aprendizaje perceptual nosotros encontramos siempre dos fases en las cuales se va a estudiar el fenómeno, que tienen que ver con una preexposición. Obviamente una preexposición implicaría que no hay una retroalimentación, no se está procurando un entrenamiento acerca de lo que está observando un participante o un ¿no? El área de aprendizaje perceptual se ha trabajado tanto con animales como con humanos en diferentes modalidades. Ahora, los estímulos que regularmente se trabajan, con los que se trabaja siempre en el aprendizaje perceptual, van a tener dos tipos de rasgos. Uno que va a ser distintivo, el cual a veces es definido como A o B, y otros que van a tener una característica en común que vamos a definir X. Esta parte es importante para lo que voy a explicar más ahora. En la literatura, lo que regularmente hemos observado, en la literatura del estudio del aprendizaje visual con humanos, vamos a encontrar que regularmente la presentación de los estímulos van a tener una posición estática. Estos no van a cambiar. Los componentes son diferentes en algún punto y tienen un componente que es común a ellos, pero siempre se han presentado de una manera estática, no va a cambiar de lugar ninguno de los dos componentes que pudieran tener. Ahora, la pregunta que nos estamos haciendo es: ¿un cambio en la posición de los componentes de los estímulos podría de alguna manera hacer que se afecte la posibilidad de identificar las características? Y es la pregunta en la que nos estamos basando para este trabajo. Un ejemplo de un estímulo compuesto, ¿sí?, sería esto. Aquí tendríamos el elemento común para estos dos, que sería AX y BX, y A estaría representada por esta pequeña etapa que tenemos aquí en azul, que parece una T invertida, y por acá abajo tendríamos esa misma T, pero en color rojo. Lo único que se está modificando en el componente distintivo es el color. Algunos estudios modifican ya sea la dimensión del tamaño, lo cambian, o la forma en la que están dispuestos los componentes o los elementos, mejor dicho, que van a conformar un elemento distintivo. Hay otros estudios, principalmente en psicofísica, que sí han hecho manipulaciones acerca de lo que es la composición de los estímulos, como este que está aquí. Si nos fijamos, el fondo, que sería el elemento común, va a estar dispuesto de una manera diferente de lo que sería AX a BX. El fondo está en líneas verticales y acá cambia a líneas horizontales. Y la orientación de lo que sería el elemento distintivo va a cambiar de AX, estaría una diagonal hacia la izquierda y aquí estaría una diagonal hacia la derecha. Bien, como esto puede representar para trabajar movimientos o que modificaría la composición de los estímulos, nosotros diseñamos otro tipo de estímulos. ¿Qué tanto lo tendríamos que modificar y cómo tendríamos que realizar las modificaciones en la exposición? Primero tendríamos que considerar lo que Duyal y Laudan han hablado acerca de la variación, el nivel de variación que debieran de tener los estímulos, en donde ellos lo que dicen es que la composición de los estímulos de alguna manera va a facilitar la identificación de las características si esta es poca. Y bueno, lo que tendríamos entonces que ver es qué tanto vamos a variar nuestros estímulos durante la preexposición. Con base en ello definimos como objetivo explorar los efectos de cambio de la configuración de los estímulos
durante la preexposición, teniendo dos diferentes tipos de movimiento en el estímulo, poniéndolo estático, que sería la forma convencional en la que se presenta, o una dinámica, ¿sí?, sobre la posterior identificación o discriminación de los estímulos que están teniendo rasgos parecidos. Los cambios nosotros los realizamos haciendo una rotación de los estímulos ensayo a ensayo, de tal manera que la posición iba a cambiar, pero los elementos que estaban componiendo nuestro estímulo no iban a cambiar. Lo que se esperaría es que los datos que obtengamos iban a determinar cuál es el efecto que tienen los cambios sistemáticos y ordenados en los estímulos para lo que es el fenómeno del aprendizaje perceptual. Nuestro método. Trabajamos con 70 alumnos que fueron asignados en grupos de 10 a 7 diferentes condiciones. Ellos eran alumnos universitarios de 18 y 22 años sin problemas visuales o con vista corregida en el momento de realizar el experimento. Trabajamos con dos estímulos que diseñamos ex professo para este trabajo, A y B, AX, BX, y 12 posiciones diferentes que iban a guardar cada uno de ellos. Estos son los estímulos que nosotros hicimos. Si recuerdan, mencioné que X vendría a ser el componente común entre AX y BX, y nosotros lo que hicimos fue diseñar pares de líneas. X estaría conformado por 3 diferentes pares de líneas, y solo este hueco que hicimos aquí lo hicimos a propósito para que no se traslaparan y tuvieran un efecto distinto a la hora del cruce. Pero son 4 pares de líneas, 3 estarían compartiendo los dos estímulos que conformarían X, y para este caso sería A el que está en horizontal y B también que está en horizontal aquí. Si nos fijamos, cada par de líneas lo que va a tener como característica para todos es que la línea más gruesa siempre se va a encontrar arriba de lo que es la más delgada. Cuando nosotros los vamos girando podemos identificar cuando, por ejemplo, en un giro de 180 grados, lo que sería esta línea más gruesa del componente B estaría en la parte de abajo y la más delgada estaría en la parte de arriba. Bien, las instrucciones que trabajamos, como son 2 fases, tendrían que ser muy explícitas y tratando de salvar algunos detalles negativos que hemos visto en otras. Muchos estudios lo que piden a veces es que de manera anticipada los participantes puedan atender a las diferencias que hay y de alguna manera con la instrucción se sesga a que esto ocurra, cuáles son las diferencias, que las busquen antes, porque les dicen que posteriormente pueden ser utilizadas. Nosotros fuimos sumamente concretos con esta parte, solamente les pedíamos que observaran durante el tiempo que estuviera disponible la figura, que les estuvieran viendo. Y para la fase de prueba, solamente les pedíamos que ante un par de figuras, lo que hicieran era decir si estas eran iguales o si eran diferentes. El diseño. Nosotros trabajamos con 2 tipos de preexposición, una entremezclada y otra de bloque, que en la literatura nos han dicho que una exposición entremezclada de alguna manera facilita más la comparación entre los estímulos que lo que hace una de bloque. ¿Por qué hicimos con los 2 tipos de preexposición? Porque queríamos ver, uno, si había consistencia en este tipo de diseño que nosotros estábamos trabajando con nuestro estímulo, y además si en algún momento la preexposición o aquí la rotación dinámica iba a marcar una diferencia aún en este tipo de preexposiciones. Trabajamos con un grupo que también no había sido preexpuesto. Bien. La condición de rotación. Trabajamos 3 diferentes tipos de rotación, una que iba a ser simétrica, asimétrica y la estática, que sería la estándar, en donde no se mueven los componentes de los estímulos. ¿Bien? Lo mismo haríamos para el grupo de bloque. Les voy a mostrar cómo quedaría una preexposición simétrica, y para que nos entendamos, por eso puse aquí la posición de 0 grados, el componente AX, este sería A, tenemos X, y
sería simétrica porque empezaría a girar hacia la derecha nuestro estímulo, pero ahora con el otro, porque es entremezclado, entonces veríamos que Bx tiene la misma posición que la anterior. El giro que tendría empezaría a ser ordenado y cada uno de ellos en la rotación simétrica de 30 grados hacia la derecha. Entonces ahora aquí estaría AX y la misma posición para Bx. Igual 30 grados más y cambiaría otra vez. Bueno, el tiempo de preexposición que tenía cada una de las figuras era de 500 milisegundos con un espacio de 250 milisegundos. Era casi un flechazo para algunos, pero en la literatura llegan a trabajarse con menores tiempos de exposición a cada una de las figuras y más o menos con el mismo tiempo de intervalo entre las figuras. La rotación asimétrica, a diferencia de la simétrica, implicaría un giro más o menos aleatorio o semi-aleatorio, en donde nosotros estábamos cuidando que hubiera siempre al menos un rango de 60 grados de variación entre la presentación de AX y de BX. Y se vería más o menos, se vería de esta manera. AX está ahí en 0 grados, BX estaría en 120 grados, luego AX estaría en 60 grados, BX estaría en 330 grados, la parte de abajo, lo podemos ver ahí simulado con el asterisco. Después estaría AX en 180 grados, aquí está el criterio de tener la línea más gruesa en la parte de abajo. Y aquí estaría BX en 30 grados. La exposición estática siempre marcaba el mismo lugar para el componente distintivo, en el mismo lugar, y se definió que sería en 0 grados durante toda la preexposición. Bien, lo mismo iba a ocurrir con el grupo de bloque, pero aquí lo que había mostrado hace un momento era una alternancia entre AX y BX, y para el bloque serían 48 ensayos de AX y posteriormente 48 ensayos de BX. La pantalla para lo que es un ensayo de prueba, lo que veían los participantes era esto, ¿sí? De un lado estaría AX, BX, y en la mitad de los ensayos estaría BX de este lado y AX del lado derecho. Y hubo 32 ensayos de prueba, 16 eran iguales, 8 AX, 8 BX y 16 diferentes AX, BX y luego BX, AX. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, de inicio se presenta el efecto de la preexposición, definido porque en todos los grupos experimentales o los preexpuestos hubo una diferencia respecto al grupo no preexpuesto. Algo que pudimos ver es que también el efecto de las preexposiciones, que aquí se ve como el entremezclado simétrico, el asimétrico entremezclado y el entremezclado estático, siempre con su par al menos tienen mejores desempeños. Ahora, ¿cuáles son los grupos con diferencias significativas? El entremezclado simétrico va a presentar diferencias significativas con el no preexpuesto y también con el de bloque asimétrico, ¿sí? Bien. También la presentación estándar, que es el entremezclado estático, tendría diferencias con el no preexpuesto, y el dato que nos sirvió para ver la utilidad de haber realizado un trabajo con los dos tipos de preexposición, pues solo el grupo de bloque con una preexposición simétrica en donde se corrían todos los ensayos de uno solo de los estímulos compuestos iba a ser significativo con este otro grupo. Sí.
efecto que también se replicó acerca de los datos que hay en la literatura es una mejor eficiencia de los participantes cuando son enfrentados a situaciones para elegir si son iguales o diferentes. En todos los casos de los grupos, la ejecución es mejor cuando los ensayos son iguales que cuando son diferentes. Y bien, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, de entrada hay, como se puede ver, un efecto de aprendizaje perceptual que fue observado cuando se presentan los estímulos en una disposición o una presentación dinámica, tanto de la preexposición como también en la prueba. En la prueba siempre había giros, no era ensayos donde estuvieran la misma posición para X o BX, siempre iban a cambiar también, pero mantenían una sincronía. Y bueno, algo que nos ha llevado a refutar de alguna manera algunos hallazgos que hay, es que los grupos que cambiaron de posición con el rasgo distintivo sobre los otros, de alguna manera van a marcar una dinámica diferente a lo que estaba aprendiendo el sujeto dentro de la preexposición. Y esto viene a cuestionar lo que ha definido Recio y Ladisimiche, en donde han dicho que cuando hay una preexposición de los estímulos de manera estática, lo que va a dictar es que esta posición va a sesgar más el aprendizaje sobre lo que está viendo el participante que eso de atender a las características propias de los estímulos, lo cual nosotros creemos que puede cambiar dependiendo de lo que nosotros, a partir de lo que hemos encontrado. ¿Por qué es mejor entonces la ejecución bajo condiciones dinámicas? Nosotros estamos viendo que hay dos cosas que son importantes. Uno, los participantes tienen que identificar los rasgos distintivos y por otra parte también van a aprender a rastrear cuáles son los rasgos que están permaneciendo en el arreglo y cuáles de alguna manera van a desaparecer. Y eso nos llevaría a tener que trabajar sobre tres diferentes tipos de explicaciones acerca de lo que es el aprendizaje perceptual y en un arreglo de preexposición dinámica o estática. Uno es, la exposición dinámica va a incrementar la saliencia del rasgo distintivo, es algo que ha propuesto Hall desde el 2003, es cuando lo ha propuesto, y que supondría que el rasgo distintivo, a partir de una preexposición como esta, puede de alguna manera hacer que el rasgo distintivo se vuelva más relevante o más importante para el sujeto. O bien, que si este rastreo de alguna manera va a llevar a jalar la atención del participante y hará que obviamente atienda mejor a este en lugar de aquellos rasgos que son de alguna manera compartidos. O bien, si la identificación de A de alguna manera va a llevar a predecir la ausencia de B, o viceversa, que B de alguna manera diga que no va a estar, que va a estar ausente A en el siguiente ensayo. Esta es una explicación que se da dentro de lo que es el aprendizaje asociativo y tendría que ver con inhibición latente. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Hemos corrido dos trabajos más en donde las modificaciones de los estímulos han cambiado un poco. Estamos usando otro tipo de líneas para ver con este tipo de preexposición dinámica y estática si encontramos algunos datos que nos puedan decir más acerca de la preexposición o de cómo está de alguna manera influyendo las características propias del estímulo. Bien, por su atención, muchas gracias. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta antes de que vayan, por favor. Yo tengo una pregunta para el trabajo de Fernando. En la propuesta que hacía al final, ¿no? Parecía que podría ser importante
en lugar de trabajar con los componentes por separado y trabajar rasgo a rasgo, la identificación a partir de lo que es digamos la parte integral de todo, o sea, integralmente como un todo. Nosotros hemos encontrado que depende a veces de la preexposición. Hay trabajos que se hacen con rostros, que a veces la preexposición a un todo puede llegar a funcionar, pero depende a veces también del número de necesarios y dependiendo también un poco de a qué rasgo es al que pudiera estar tomando como relevante la persona que está ahí. Entonces, yo no sabría si sería una mejor idea, porque no sabríamos, o a menos que ustedes lo pudieran identificar, a qué tipo de rasgo es al que atenderían cuando se les presenta un todo, ¿no? Perdón. Y la otra es que dependiendo a veces de ciertas características que se le da, por ejemplo, al rostro como un estímulo global, a veces pueden identificarlos o no, dependiendo de si están girados o si los ven girados un poco, ¿no? O si los ven un poco difuminados. Entonces, hay algunas situaciones dentro de lo que es la conformación del estímulo que no sé hasta dónde ayude, y a lo mejor ustedes ya lo consideran. Sí, claro, esa pregunta es muy interesante, sobre todo porque algo que caracteriza esta área del procesamiento facial, de Human Face Processing, es que el rostro es un estímulo complejo, a diferencia de cualquier otro estímulo, y se cree que es por cuestiones evolutivas, ¿no? Hemos aprendido a fijar nuestra atención en el rostro como un todo, como a la manera de una gestal, no como parte, sino como un todo. Y precisamente estas partes dinámicas que tú mencionas en la presentación también son muy aplicables a la parte del rostro. Nosotros hemos hecho un pequeño experimento en el cual, en vez de mostrar retratos hablados estáticos, así como si fuera la fotografía de la credencial del lector, lo que hemos intentado es ponerle expresiones dinámicas o expresiones faciales de sonrisa o incluso de movimiento, reconstruir tridimensionalmente ese retrato hablado para que haga esta clase de movimientos, ¿no? Que es la manera natural en la que percibimos los rostros, ¿no? Nosotros vemos rostros de personas que hacen gestos, ¿no? Pero intentar identificar a una persona que solamente tiene un rostro así estático no aporta mucha información, y creemos, y esto me refuerza mucho lo que tú dices en la presentación, esta parte dinámica estaría ayudando a mejorar el reconocimiento de los rostros, solo que y ese también es un problema en la Procuraduría, en cualquier departamento de policía, el mundo está muy poco dispuesto a cambiar las metodologías que ya tienen para incorporar nuevas. A pesar de que sea investigación básica, que le digas que ha surgido el laboratorio, se han encontrado mejores resultados, las instituciones públicas, por lo que tenemos de experiencia, están muy poco abiertas a modificar sus métodos, ¿no? A pesar de que haya evidencia de que cierta estrategia dinámica o de perspectiva o de cualquier otro sea una mejor alternativa, ¿no? Ese es uno de los problemas que nosotros hemos encontrado, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí, hacer una estrategia más global creemos que podría mejorar el reconocimiento de un retrato hablado, ¿no? Más que como dibujitos, que los dibujitos pues, parecen rostros, pero parecen el rostro de la persona que queremos atrapar, el sospechoso que queremos inculpar. Esa es como la pregunta. No, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. El único resultado como claro que se ve entre típico y síndrome de Down, o según yo, es en el de asociados semánticos. ¿Es donde se ve la diferencia más clara entre los grupos? No, los grupos se comportan de manera similar en 4 de los 5 experimentos. Pero hay uno que no. Ese es el doble. El doble. O sea, el síndrome de Down parece que sí, y los típicos no lo hacen. Y es a pesar de que tienen la misma edad mental, están para la edad mental. Entonces, ¿cuál podría ser como la explicación a la diferencia entre los grupos si tienen la misma edad mental? Pues hemos pensado que la explicación podría ser que cuando los niños típicos son más grandes, el hecho de que las palabras compartan claves combinadas, eso ya no les ayuda, al contrario, los confunde. Eso solo te ayuda en una etapa muy temprana, o sea que
que perro y gato están relacionados. Eso te ayuda cuando eres bebé, desde los 18 meses, pero conforme creces ya no te ayuda, ahora te confunde. Entonces hemos pensado en efectos de interferencia léxica. Y entonces de los niños con síndrome de Down, a ellos sí les ayuda porque estarían como más atrás. No lo sabemos, y no me arriesgaría a decirlo tampoco. Gracias. ¿Una otra pregunta? Sí, yo tengo una respecto al trabajo de acumulación de reforzamiento. Me gustaría hacer una pregunta más bien general, ¿no? Me gustaría saber cuáles son las implicaciones prácticas que tendría este tipo de investigaciones. Tú comentabas que las ratas comen más, ¿no? Supongo que va más allá de eso, ¿no? Sobre todo porque estás como encontrando un espectro de aparentemente dos fenómenos que eran inconexos o que estaban desconectados, pero que de acuerdo a Brunner, creo, está proponiendo, ¿cómo se llama? Pues como continuo, ¿no? entre eso. La pregunta es, ¿qué implicaciones teóricas tiene más allá del juego de palabras para que coman más? Teóricas o prácticas, porque empezaste con prácticas. Sí, implicaciones prácticas, ¿no? No sé, ahora sí que mi laboratorio nos dedicamos mucho en las ratitas, nos olvidamos de las personitas. No creo que eso esté muy bien. Pero bueno, he tenido, mi tutora junta es la doctora Cheyenne, que ella es con puras personitas y pocas ratitas. Y en los seminarios con sus alumnos y todo, muchos de ellos la aterrizan en el pago. Tienen ellos un ejemplo, cuando lo de esto, como que siempre lo relacionan cualquier cosa con eso de si tú tienes una persona y le pagas, digamos, por cada juguete que hace, ¿no? O por cada hoja que escribe. Entonces, si primero le das el cheque y ya ella se tarda lo que sea en cobrar su cheque, entonces si le pagas por hoja escrita, va a trabajarte haciendo más hojas que si le pagaras, digamos, por 15 días y haz las hojas que tú quieres. En cambio, si le pagaras, igual le pagas por hoja escrita, le das el cheque, pero ese cheque va al banco y ese cheque tú le defines cuándo pagarlo. Bueno, digamos, va más por el sentido de hay una fecha específica de pago independiente de si trabajaste mucho, trabajaste poco. Entonces eso decrementaría un poco su tasa de respuesta o su número de hojas escritas. Nuevamente yo no me he puesto a hacer las comisiones, pero estas personas lo llevan mucho a eso, de que tal vez, digamos, en un escenario donde le pagas a alguien, sería mejor pagarle por número de tarea concluida y pagarla inmediatamente, y ya que después ella cobre el cheque, a decirle que haga un trabajo y tiene una fecha exclusiva de pago. Así es como siempre lo llevo. Porque aparentemente me parece que no es como una conducta que optimice la cantidad de reforzadores, ¿no? Es como muy discriminante, ¿no? En el sentido de que parece que no está como, no sé cómo explicarlo, pero me da la impresión de que no optimiza las ratas de respuesta, ¿no? Que no está como, está haciendo un esfuerzo mayor que el que haría con otro tipo de tareas, ¿no? Pues quién sabe, ahí sí no sé, yo cuando veo a las ratas, yo digo que como que sí le agarran. Ahorita empezamos un experimento de correlación donde les vamos a dar tanta comida como ganaron estas ratas, independientemente de si palanquean o no palanquean. Y estas nuevas parece que no están palanqueando. O sea que de todas maneras, como ya, pues no me gusta decirlo, ¿no? En mi laboratorio esto sería que me crucificaran, pero digamos que ya saben que se les va a venir la comida independientemente de lo que hagan, entonces baja su tasa de respuesta. Entonces a mí sí me da la impresión de que estas ratitas en específico que llegan a 70 reforzadores, como que sí aceleran la tasa, porque la cantidad de reforzadores, digamos, sí maximizan o sí incrementan la cantidad de comida que pueden obtener, al menos en los primeros 15 ensayos, porque ya después ya no hacen nada. Se llegan a quitar comidas por horas incluso. Tienen Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para Julia. ¿Cómo funciona tu registro? El método de rastreo visual. Sí. Nosotros les presentamos dos imágenes y lo que hace el rastreador es captar la atención, captar la mirada del participante a través de diodos infrarrojos, pero no se ve en la pantalla. O sea, nosotros lo gestionamos a través de una laptop.
Entonces podemos determinar cuánto tiempo está viendo cada una de las imágenes en milisegundos. Es un método muy preciso. Obtiene por segundo 30 capturas de fijaciones. Entonces nosotros aplicamos estándares para saber que no está viendo de manera azarosa, criterios de limpieza, etc. Entonces ya nada más analizamos los datos. El aparato proyecta algo sobre el ojo. No, no proyecta nada, eso era para fines visuales, pero no proyecta nada. El participante únicamente observa y nosotros en otra computadora podemos analizar el tiempo que estuvo viendo. ¿Pero qué registra tu computadora? Las fijaciones visuales, o sea, cuánto tiempo, por ejemplo, nosotros lo podremos observar, entre más tiempo pase viendo cada una de las imágenes, lo podemos ver como un punto rojo. Bueno, es muy dinámico el programa. Entonces, entre más tiempo pase viendo, el punto rojo, digamos, se incrementa y podemos determinar que vio más a una imagen que a la otra. Bueno, eso es una medición, pero también se cuenta el número de sábanas, cuánto tiempo vio a uno, se pueden hacer varios análisis. Una pregunta, ¿no? Sí, espero que no haya sido una distracción de mi parte. Del método. Cuando hablas de fijación en ventanas, ¿era al cuadrante que estaba viendo? Solamente Sí. analizas esa ventana. O sea, puedes analizar todo el ensayo. Ok, sí, pero era donde estaba el dibujo. Ajá. Sí, o sea, ventana 1, ventana 2. Ajá. Era así. Okay. Porque hay una diferencia, ¿no? Entre la que ve una población y la que ve otra. Uno le pone más, fija más su mirada a uno que a otro, Ajá. ¿no? Sí, sí. Es como que mi pregunta sería, ¿está contrabalanceada Sí. donde aparecían unos u otros? Se contrabalancea izquierda, derecha, y sí. Ok. Todo eso. Y hicieron una revisión de que todos los niños reconocieran cada una de las figuras, porque es que no los escuché, a Sí, lo mejor me los salté. No, omití ese detalle, pero sí, Ok. hacemos una validación cerciorándonos de que los niños conocen todas las palabras. Son palabras familiares.